día, estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos, estudiantes de la Acacia 2. Hoy tenemos nuestra clase de Ciencias Naturales enfocada en 3 temáticas. La primera, nuestra cultura muisca, que vivió entre Cundinamarca y Boyacá durante siglos después de Cristo y durante el descubrimiento de América. Tendremos una segunda ocasión para ver la parte de orfebrería y manejo del oro y metales, y una tercera enfocada en qué comían nuestros indígenas, cuál era la alimentación, cuáles eran sus hábitos alimenticios. Hoy no alcanzamos a ver, según tomografías, realmente la composición de un hueso indígena o muisca para ver qué elementos encontramos allí, pero sí vamos a ver con profundidad cómo fueron esos ritos, esos dirigidos a los dioses, qué materiales utilizaban, el tipo de cerámica que ellos desarrollaron, donde su época de periodo temprano, tardío, antes del descubrimiento de América y después del descubrimiento de América. Vemos la forma como trabajaron el oro, cómo desarrollaron esos artesanos, figuras tan llamativas. A nivel mundial, nuestro oro en los museos es supremamente llamativo. Es de verdad un metal que en la historia de la humanidad ha hecho efectos por el que tiene una ductilidad, unas características tal como lo muestra la máscara de Tutankamón acá, referenciada en esta revista, construida en oro. La dejaron caer del museo y tuvieron que arreglar la barbilla con superbonder. Otros episodios al respecto de la cultura de hoy tienen que ver con la historia antes de la llegada de ellos y el manejo de esos materiales de fundición, como fueron oro, plata y cobre. Y vamos a ver después del muisca tardío, que es ya después del descubrimiento, cuando la colonización avanza en apagar absolutamente todos los dioses que rodean esa idolatría que tenían los muiscas por una sola religión cristiana, y ahí es donde los sacerdotes y los frailes intensifican una acción, pero también de crónicas muy reconocidas al respecto. Bueno, gracias. Estudiantes, ¿cómo están? Estamos en el episodio número 2 de la exposición Historia de ofrendas muiscas. Acuérdense, acá hay algo muy importante que referenciar, y es el páramo de Pisba, las montañas que están ubicadas en Boyacá. Allí se ubicaban 2 culturas importantes, los tunebos y los uvas, pero ellos eran muy desarrollada su manufactura con el hilo o la cabuya. Parece ser que en esta escena tan interesante, donde aparece envuelta la momia en tejidos, como aparece aquí, esto se llama un fardo, tal como los que encontraron en la cultura inca. Aquí los muiscas también lo hicieron de la misma forma, o sea que las rodillas las prensaban contra el cuerpo y las amarraban, e incluso en los rituales sacaban la momia, la exhibían, le daban paseos y ofrendas a los dioses. O sea que la momia de un cacique o de un alto jerarca era muy importante. Si continuamos con el tejido que ellos elaboraron, vemos aquí, por ejemplo, esta mochila tejida a mano. Es muy importante ver que este tipo de figuras que aparecen aquí no son dibujadas, es el mismo tejido que el indígena iba realizando. Fíjense el nivel de detalle y el trenzado. ¿Cuántas trenzas tiene esta mochila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Qué maravilla tener esta mochila! Pero si la comparamos con una nacional, ahora ya de Colombia, pues va a ser muy diferente. Esta ya está hecha a máquina y posiblemente con telares mucho más modernos que los que utilizaban nuestros indígenas. Pero es importante ver aquí entonces la mochila. El otro término importante que tenemos que referenciar es la palabra votiva. La votiva era equivalente
a decir que era un accesorio elaborado en oro, una figurilla que podía ser en barro o en oro, que utilizaban como ofrenda para los dioses en esos rituales. Aquí tenemos el tamaño real, fíjate que no pasa de 5 centímetros. Imagínate esta segunda escena. Entonces, trascendental ver aquí, por ejemplo, en esta misma momia tenemos una totuma. Y ustedes saben que los calabazos que utilizan nuestros campesinos ahora, esta totuma está hecha de un material, o sea que ese material venía realmente, pensamos que la parte carnosa interna lo consumían los indígenas y sacaban el calabazo. Entonces aquí la segunda palabra técnica, votiva, ¿ok? Ahí vamos entonces. Gracias. Cultura Muisca, episodio número 3. Ahora estamos viendo una representación en oro de pequeñas figuras. Al lado izquierdo vemos acá unas figuras obtenidas de un infante de unos 11 años de edad más o menos encontrado en Villa de Leyva, algo que tiene que ver cómo utilizaban la técnica para elaborar los objetos de oro. Fíjate este que tengo acá, este es mucho más perfecto, ¿no?, en su simetría, pero si vemos los objetos de ellos, uno de ellos, por ejemplo, tomemos este de representación, lo podemos ver acá en tamaño más grande, con los detalles de cómo hicieron su anatomía, orejas, oídos, boca, piernas. Por ejemplo, fíjate, esta es una falla de fundición del oro, falta oro ahí, pero esta técnica es la de la cera, que tiene que ver con cada figurita colocada la cera ahí por donde va a pasar el oro derretido que va a formarla realmente. Aquí con más detalle podemos observar, por ejemplo, escapes del metal. Fíjate que esta es una falla en la fundición del metal, pues tal vez no, el orfebre no tenía la técnica adecuada, pero sí vemos con gran desarrollo cómo ellos utilizaban el nivel. Esto significa una micra, es que una micra es muy pequeña, es 0,001 milímetro, es algo supremamente delgado, muy fino, para llegar a este nivel de detalle. Acá tenemos varias figuras orfebres de la colonia prehispánica, manejada, igual que acá tenemos otro fardo, las ofrendas y los encontrados con su... pero fíjate que este es un bebé que tiene la fontanela cerrada, pero está muy bien conservada, tal como pasaba en los fardos incas y aún en las momias egipcias. Seguían el ritual de momificación. ¿Y cómo momificaban? El fuego, el calor del fuego era muy importante para secar los músculos, recogerlos, deshidratarlos e impedir que se descompusieran. ¿Hasta ahí vamos? Gracias. Palabras claves. Orfebrería. Palabra clave. Gracias. Cuarto episodio. Fundición o vaciado a la cera perdida. Primer paso. Elaborar la figura en cera derretida. Segundo paso, a esta cera derretida se le hacía una especie de embudo para vaciar el metal fundido. Número 3, la figura era rodeada de un fino polvo de carbón vegetal y arcilla para que no se pegara y los detalles fueran muy bien logrados. Número 4, el molde de arcilla con una abertura de embudo. Número 5, calentado el molde para extraer la cera y vaciarlo. Número 6, se cocinaba el molde estando caliente para vaciar el líquido de oro y que tomara la figura. Número 7, dejar enfriar. Número 8, dependiendo de la fundición, se sacaba un sobrante. Luego se dejaba enfriar. Número 9, se rompe el molde y queda la figura construida en oro. Escena número 6.
Then, student, please pay attention. Now is important about this scientific investigation. Yes, how the microscope, scanning electronic microscope, is the equipped for the very best investigation about this muisca. Is Goldsmith muisca, three elements in the natural. Okay, very good. Aug, okay, is symbols. Age, ag, and u. This is important for the figure in golf. Okay, Cooper, gold, and silver in these figures. Okay, very good. In this triangle, figure in an study about this microscopic, what is the composition real this figure in or gold, silver, or copper. Traduction, please. El laboratorio Watson de Ciencias Arqueológicas de Londres apoyó esta investigación donde utilizaron el microscopio electrónico de barrido, Scanning Electron Microscope. Con este aparato y un computador pudieron triangular la composición de las figuras muiscas para saber qué proporción de plata, oro o cobre realmente tenían. Simplemente el aparato tiene un rayo X que al colocarlo sobre la superficie de la figura puede detectar cuál es su real composición. Algo importante de recalcar es que después del descubrimiento de América, como eran dioses, era la idolatría, eran los rituales, los sacrificios, pues el cristianismo lo que hizo fue tratar de eliminar todo ello. ¿Y qué hicieron en proporción? Utilizar mayor porcentaje del cobre en figuras de oro que ya no eran oro, sino en su mayor cantidad, proporciones de 80-90% de cobre. Por eso se ven las figuras más rojizas. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Resulta que para ellos les resultó muy novedoso algo como este cristal. Este cristal es glass, o sea, vidrio. Este vidrio que trajeron los europeos llamó mucho la atención y enriquecían las figuras con pedazos de vidrio que los españoles habían dejado como residuo y ellos lo utilizaron. ¿Ok? ¿Sí entendieron ese mensaje? Aquí vemos una triangulación de la misma figurita. No sé si tenemos la figura real ahora, aproximada, de cómo los análisis realmente proporcionan el porcentaje de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, estas tres figuras, 12% de cobre, 17% de plata y el resto oro. O sea, era realmente una aleación de los tres metales. Nunca fue un solo metal el que utilizaron nuestros muiscas. Fíjate que aquí ellos también tuvieron la oportunidad de crear una serie de figuritas, de utilizar algunos minerales y materiales anexos, tal vez esmeraldas, que eran muy llamativas para ellos. El cacique tal vez estaba consagrado y tenía un poder económico muy alto para poder llenar sus vasijas de oro y poderlas procesar con sus orfebres.